Nunca voy a olvidar la frase exacta que salió de su boca, y mucho menos el tono con el que la dijo. Estaba frente al espejo, maquillándome apenas, porque en realidad no suelo arreglarme mucho para las fiestas de la empresa. Pero esa noche quería verme bien. No espectacular. No llamativa. Solo, bien. Mi marido, Andrés, estaba sentado en la cama con los brazos cruzados, mirándome como si cada pincelada de rímel fuera una ofensa personal. ¿Qué haces?, preguntó finalmente, con esa voz de superioridad que antes parecía seguridad y ahora sé que era puro desprecio. Arreglándome, respondí. La fiesta empieza a las 8. Dijiste que vendrías conmigo. Y ahí fue cuando él soltó la frase que me quebró algo por dentro. Quédate en casa. No quiero que te vean. La frase cayó como un golpe seco entre nosotros. Me giré lentamente, sin terminar de creer lo que había escuchado. Él se levantó, acercándose con pasos que parecían de alguien que pisa territorio que le pertenece. ¿Cómo que no quieres que me vean?, pregunté. Eso. Que no vengas. No encajas. No tienes por qué estar ahí. No encajo. 3 palabras que me perforaron el pecho. 3 palabras que venían de la persona que prometió amarme, respetarme, apoyarme. Él siguió hablando como si nada. Mis compañeros son otro nivel, otra clase. No quiero pasar toda la noche explicando quién eres o por qué vienes tan, así. Así. Su palabra favorita cuando quería aplastarme sin levantar la voz. Me miró de arriba a abajo. No descaradamente. No como un hombre que observa, sino como alguien que evalúa mercancía dañada. No es tu ambiente, añadió, dándose la vuelta. Además, tú no sabes comportarte en este tipo de eventos. Mejor quédate. Sentí que algo se rompía. No por primera vez, pero esta vez sí con un sonido nítido, interno, irreparable. No sabía que te avergonzaba, dije, intentando no llorar. No digas tonterías, respondió él. Solo no quiero líos. Ni preguntas incómodas. Ni que empieces a ponerte nerviosa como siempre. Ahí lo entendí. Él no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por él. Por su imagen. Por su estatus. Por cómo se vería al lado de una mujer que, según él, no entraba en el círculo. Seguí maquillándome, temblando. Voy a ir, dije al fin. Soy tu esposa. Tengo derecho. Él soltó una carcajada seca. Eso no te da pase VIP. No entiendes cómo funciona esto. ¿Qué cosas? La gente que estará allí. Gente que no es, como tú. Me ardió la cara. No sabía si era rabia, vergüenza, humillación o las 3 juntas. Lo peor fue la forma en que me dijo la siguiente frase, despacio, marcando cada palabra como si quisiera tatuármela en la piel. No vengas. O me harás quedar mal. Me quedé paralizada. Él tomó su chaqueta, se miró en el espejo con esa arrogancia que confundí con elegancia durante tantos años, y salió sin siquiera un adiós. Sin un beso. Sin una mirada. Nada. Como si yo fuera una sombra más en la casa. Cuando escuché la puerta cerrarse, me desplomé en la silla. No lloré inmediatamente. Al principio solo respiré, intentando que mi cuerpo no se deshiciera. Luego sí lloré. Lloré por lo que dijo, pero también por lo que insinuó, por lo que dejó ver entre líneas, que llevaba tiempo sintiéndome como un estorbo, pero esa noche lo dijo en voz alta. Miré mi reflejo. Me vi pequeña. Hundida.
Con ese maquillaje que ahora parecía una burla. Quédate en casa, no quiero que te vean. La frase se repetía en mi cabeza con un eco insoportable. Quise arrancarme las pestañas postizas, quitarme el vestido, apagar las luces, meterme en la cama y desaparecer. Pero algo dentro de mí se movió. Algo que llevaba tiempo dormido. Algo que ya no quería seguir siendo pisoteado. Me limpié las lágrimas con rabia. Me miré de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me vi fea, torpe o inadecuada. Me vi harta. Harta de mendigar cariño, harta de soportar desprecios disfrazados de consejos, harta de caminar detrás de un hombre que solo quería que yo existiera cuando le convenía. Así que me levanté. Me puse el abrigo. Tomé mi bolso. Y salí de casa. No sabía exactamente qué iba a hacer. No sabía si iba a entrar a la fiesta o quedarme afuera. No sabía si iba a enfrentarlo o simplemente observarlo desde lejos. Pero sí sabía una cosa, no iba a dejar que me borrara. El camino hacia el salón de eventos fue una mezcla de ansiedad y adrenalina. Cada paso era una pequeña victoria contra esa versión rota de mí misma que él había moldeado durante años. Cuando llegué, el edificio era incluso más elegante de lo que imaginaba, luces doradas, autos lujosos, gente entrando con sonrisas ensayadas. Me quedé unos segundos frente a la puerta, dudando. El guardia me sonrió. ¿Invitada? Asentí. Nombre. Elena Rivas. Él revisó la lista. Sí, aquí está. Pasé. Entré. El salón era enorme, lleno de música suave, risas de gente que no sabía reír naturalmente y miradas que parecían medir el valor de cada persona al milímetro. Respiré hondo. Y entonces lo vi. A Andrés. Estaba al otro lado del salón, junto a su jefe, riéndose, copa en mano. Estaba distinto, recto, seguro, encantador. La versión de él que solo mostraba fuera de casa. La versión que todos admiraban. La versión que yo ya sabía que era de mentira. Y no estaba solo. Una mujer lo estaba abrazando del brazo. Hermosa. Refinada. Vestida como si hubiera nacido en esa fiesta. Lo miraba con admiración. Con devoción. Con algo que yo hacía mucho ya no recibía de él. Mi corazón se hundió. No porque estuviera con otra mujer, sino porque entendí que esa era la verdadera razón por la que no quería que yo apareciera. No quería que yo lo hiciera quedar mal. Delante de ella. Y lo peor no fue verla a ella. Lo peor fue lo que vi después. Algo que cambió mi vida para siempre y me hizo entender que esa noche, yo no era la única que estaba fuera de lugar. Era él. Me quedé paralizada, observando la escena como si no fuera mi vida, como si fuera una película cruel donde la protagonista todavía no entiende que está siendo humillada en público. Andrés reía, su mano apoyada con confianza en la cintura de aquella mujer. Ella inclinaba la cabeza hacia él como si pertenecieran el uno al otro desde siempre. Como si yo nunca hubiera existido. Sentí un ardor en el estómago. No era celos. Era algo más profundo, la certeza brutal de que esa mujer no era una compañera casual de trabajo. Era alguien que él quería proteger, de mí. Alguien frente a quien yo no encajaba. Me quedé en la sombra, detrás de un pilar, observándolos. Era casi fascinante ver cómo su rostro cambiaba en mi ausencia. El hombre amargo que me trató como una vergüenza hace menos de una hora no era el mismo que tenía delante. Allí estaba la versión que yo conocí al principio, encantador, atento, seguro, falso.
Y de pronto entendí algo que me dolió más que todo lo anterior, esa versión de él nunca fue real conmigo. La mujer lo abrazó del brazo. Él no se alejó. Se inclinó hacia su oído para decirle algo. Ella rió de forma suave, tímida, como si estuvieran compartiendo un secreto delicioso. Y entonces ocurrió. Ella lo besó en la mejilla. Pero no un beso de saludo. No uno de respeto. Uno de esos besos suaves, ligeros, que solo se dan cuando ya hay intimidad. Uno de esos besos que tienen historia detrás. Sentí un golpe en el pecho. Como si el aire se hubiera ido sin avisar. No sabía si avanzar, retroceder, gritar o simplemente desaparecer. Respiré hondo. Me obligué a no quebrarme allí, frente a desconocidos, frente a la mujer que claramente ocupaba un lugar que antes era mío. Me quedé quieta, observando, sin entender cómo el hombre que prometió cuidarme se mostraba tan orgulloso de estar con otra, mientras a mí me escondía como si fuera basura. Quise mirar hacia otra parte. No pude. Era como ver un incendio del que no podía apartar la vista. Y entonces, me di cuenta de algo más. No era solo que ella lo abrazaba. Era que él permitía ser visto con ella. Permitía el contacto. Permitía las sonrisas. Permitía la cercanía. Como si quisiera que los demás lo vieran así. Como si quisiera ser asociado con ella. Y justo en ese segundo, el jefe de Andrés, el mismísimo director de la empresa, llegó. Ella se separó un poco. Pero Andrés la tomó de la mano para que no se alejara del todo. Eso me atravesó. Yo llevaba meses intentando tomar su mano en público sin que él la soltara con excusas ridículas. Y ahora él la sostenía como si fuera un trofeo. El jefe sonrió al verlos juntos. Por fin los veo, dijo, estrechándole la mano a ella. Andrés me habló mucho de ti. De ti. No de ustedes. No de mi esposa. De ti. Ella sonrió con esa elegancia que yo nunca tuve, pero que tampoco necesitaba. Hasta que él me hizo creer que sí. De repente, comprendí lo que estaba pasando. Andrés había construido una vida donde yo no existía. Una vida donde yo era un estorbo. Una vida donde él era admirado, respetado, y acompañado por alguien a su altura, según su propio criterio enfermo. Lo que me rompió definitivamente no fue verlos juntos. Fue ver solo una cosa. La mirada de él hacia ella. Un tipo de mirada que hacía mucho tiempo ya no me dedicaba a mí. Una mirada de admiración real. De deseo. De orgullo. Me llevé la mano al pecho, intentando no dejar que el temblor me delatara. Me di la vuelta. Quise irme. Pero justo cuando di el primer paso, escuché su voz. La voz de Andrés. Sonaba molesto. Alertado. ¿Elena? Me giré despacio. Él había dejado de sonreír. Sus ojos se abrieron apenas. La sorpresa pasó rápido. Fue reemplazada por algo peor. Irritación. Se acercó a mí a pasos rápidos. No para abrazarme. No para saludarme. Para detenerme. ¿Qué haces aquí? Preguntó entre dientes, como si yo fuera una intrusa. Vine, respondí. Soy tu esposa. Él me tomó del brazo, apretando. Ese tipo de agarre que duele pero no deja marca. Ese que se entrena. Ese que se usa para controlar sin parecer agresivo de lejos. Te dije que te quedaras en casa, susurró con rabia. ¿Es que no sabes obedecer?
Obedecer. La palabra me hizo hervir la sangre. La mujer lo seguía mirando, confundida. El jefe también. Todos curiosos. Todos atentos. La escena perfecta de humillación pública. Me prohibiste venir, dije despacio. Porque no querías que me vieran. No armes un espectáculo, respondió él, con una sonrisa tensa para los demás. Luego hablamos. Luego hablamos. La frase que usan los cobardes cuando quieren evitar quedar mal. Me soltó el brazo y fue a presentarme de forma obligada. Ella es Elena. Mi esposa. Ese, mi esposa, fue como si se le quedara atravesado. Como si le diera asco decirlo. La mujer lo miró, sorprendida. No sabía que estabas casado. Ahí. Ahí. En ese instante vi como algo en el rostro de ella cambiaba. No era celos. Era shock. Confusión. Decepción también. Sí, dijo Andrés rápido, casi irritado. Bueno. Es complicado. Complicado. La palabra que los infieles usan para describir al cónyuge que ya no les sirve. Complicado para ti, le respondí, en voz baja pero firme. Para mí está bastante claro. El jefe carraspeó, incómodo. Ella dio un paso atrás. Andrés me fulminó con la mirada. ¿Podemos hablar afuera? Preguntó, casi amenazando. No, respondí. Podemos hablar aquí. ¿Dónde me prohibiste venir? Donde no querías que me vieran. Estás haciendo el ridículo, masculló. No, corregí. El ridículo lo hiciste tú al traer a otra mujer a una fiesta de trabajo y actuar como si no tuvieras esposa. Los ojos de la mujer se llenaron de vergüenza. Los del jefe, de incomodidad. Los de Andrés, de furia asesina. Y entonces lo vi. Un detalle pequeño que pasó desapercibido para todos menos para mí. Él no se puso nervioso por mí. Ni por ella. Ni por la vergüenza. Se puso nervioso por otra razón. Miró su móvil. Luego la puerta. Luego al jefe. Como si estuviera esperando a alguien. Como si algo estuviera por ocurrir. Como si la fiesta no fuera su única preocupación esa noche. Y ahí supe que mi aparición no había arruinado solo su imagen. Había arruinado un plan. Andrés seguía mirándose alrededor como un hombre acorralado. No por mí. No por la mujer que lo acompañaba. No por el jefe que ahora fruncía el ceño intentando entender la situación. Era otra cosa. Algo más grande. Algo que él había planeado con precisión, y que mi presencia estaba poniendo en riesgo. Fue justo en ese instante cuando se acercó un hombre que yo no había visto antes. Traje negro, expresión tensa, mirada alerta. Un tipo que no encajaba en el ambiente elegante de la fiesta. Se inclinó hacia Andrés y le susurró algo al oído. Andrés dio un pequeño salto, como si le hubieran apretado un nervio. Luego me miró con un odio tan puro que casi me hizo retroceder. Tengo que irme, le dijo al hombre del traje. Ahora mismo. El hombre lo detuvo con un gesto firme. No puedes. Si te vas ahora, todo se rompe. Todo se rompe. ¿Todo qué? Andrés me lanzó una mirada asesina. Literalmente. Nunca había visto esa expresión en él. No era frustración. No era vergüenza. Era una furia que escondía miedo. Elena,
Vete de aquí, dijo en voz baja, casi como una orden desesperada. No, respondí, clavando mis pies en el suelo. No hasta que me digas qué está pasando. El hombre del traje me miró con una expresión que no supe leer al principio. Ni hostilidad. Ni rechazo. Más bien, molestia por mi existencia ahí. ¿Ella sabe algo? Preguntó él. No, respondió Andrés rápido. No sabe nada. Y ahí lo vi. El pánico. En su voz. En sus manos. En el sudor que le resbaló por la frente. No era pánico por una discusión de pareja. Era pánico profesional. Pánico financiero. Pánico de alguien que estaba a punto de perder algo extremadamente grande. El jefe intervino, incómodo. Andrés, ¿hay algún problema? Esto está empezando a llamar la atención. El hombre del traje se giró hacia el jefe con una sonrisa falsa. Todo está en orden. Solo un pequeño malentendido familiar. Y mientras decía eso, su mano se movió discretamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Como si revisara algo. Un sobre. Blanco. Sellado. Grueso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué es eso? Pregunté de inmediato. No es asunto tuyo, dijo Andrés. Pero el tipo del traje me clavó los ojos. Y ahí lo entendí. No porque él me lo dijera. No porque Andrés lo insinuara. Lo entendí por el olor. Por los gestos. Por la tensión. Ese hombre no era un compañero de trabajo. No era un colega. No era un invitado. Era alguien que había ido a cobrar. Un cobrador. Un intermediario. Un mensajero de algo que Andrés le debía a alguien más. Y el sobre no tenía pinta de invitación navideña. Tenía pinta de deuda. De contrato. De amenaza. De algo que debía entregarse esa noche, justo esa noche, en esa fiesta. Y mi presencia había estropeado todo. Andrés intentó alejarme, poniéndose entre el tipo y yo. Elena, por favor, vete. No es seguro para ti. No es seguro. Una frase que me hervía la sangre. ¿Ahora le preocupaba mi seguridad? Después de decirme, no vengas porque me avergüenzas. ¿Qué pasa aquí? Insistí, mirándolo directamente a los ojos. Andrés apretó los labios, derrotado. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso? Pregunté. ¿Qué estás aquí con tu amante? ¿Que no querías que me vieran para que nadie supiera que tienes esposa? La mujer abrió la boca, sorprendida. ¿Amante? Yo no. Andrés, ¿qué es esto? ¿Estás casado y no lo dijiste? Él no la miró ni un segundo. Estaba demasiado ocupado mirando al hombre del traje, esperando algo. Una instrucción. Una señal. Un permiso. Pero el hombre del traje no pensaba esperar. Andrés, dijo con una voz baja, peligrosa. O me das lo que acordamos o esto se acaba aquí mismo. El jefe, que estaba a 1 metro de distancia, palideció. ¿Qué significa eso? Preguntó. El tipo del traje sonrió. No como un amigo, sino como un depredador que huele sangre. Significa que su empleado, señaló a Andrés, tiene una deuda importante con la gente equivocada. Y hoy era el día de pagarla. El salón se congeló alrededor nuestro. Las risas se apagaron.
El murmullo subió de intensidad como una marea venenosa. El jefe retrocedió. ¿De qué está hablando? Andrés, ¿qué está diciendo este hombre? Andrés no respondió. Su respiración era rápida. Su camisa empezaba a pegarse al cuerpo. No ahora, susurró él. Por favor, no aquí. La mujer se soltó de su brazo como si le hubiera quemado la piel. ¿Qué clase de problemas tienes? Y entonces ocurrió algo que jamás esperaba ver. El hombre del traje, sin pedir permiso, sin disimulo, tomó el brazo de Andrés con fuerza y lo arrastró un paso hacia adelante. Tienes 5 minutos, le dijo, o la cosa se pondrá fea. Andrés miró a todos, perdido. Luego a mí. Luego al suelo. Y dijo una frase que me clavó una aguja en el corazón. Yo no sabía que esto iba a pasar así. No sabía que ella iba a venir. Ella soy yo. Yo era el problema. Porque yo arruiné la escena, perfecta. Porque yo interrumpí el pago. Porque yo descubrí algo que jamás debía ver. ¿Qué te deben? Pregunté, temblando. Andrés cerró los ojos. Mucho dinero. ¿Y por qué? Exigí. Él tragó saliva. Muy despacio. Con un miedo que nunca le había visto. Porque, invertí dinero que no era mío, susurró. Y lo perdí. Lo perdí. Lo perdí significa, ya no existe. Lo perdí significa, no puedo devolverlo. Lo perdí significa, estoy acabado. El jefe explotó. ¿Dinero de quién? De la empresa, respondió el hombre del traje por él. Dinero que él usó para proyectos personales. O sea, dinero robado. Dinero desviado. Dinero que no se puede justificar. El salón entero se quedó en silencio. Un silencio espeso, tenso, irrespirable. Andrés intentó hablar. Era un negocio seguro. Yo iba a multiplicarlo. Solo necesitaba tiempo. Tiempo que ya no tienes, interrumpió el cobrador. Una frase. Fría. Definitiva. Amenazante. Yo sentí las piernas debilitarse. No por Andrés. No por la deuda. Sino por lo que entendí justo ahí. Él no me prohibió ir porque me avergonzara. Me prohibió ir porque yo podía descubrir esto. Porque yo podía arruinar su máscara. Cuando su madre apareció en la entrada del salón, sentí un escalofrío tan violento que tuve que agarrarme del borde de una mesa para no perder el equilibrio. No era una simple presencia inesperada. Era una aparición calculada, casi coreografiada. Ella avanzó entre los invitados como si fuera dueña del lugar, con ese paso altivo que yo conocía demasiado bien. Esa mujer tenía la habilidad de convertir cualquier situación en una acusación, cualquier problema en un drama que ella manipulaba a su favor. Pero esa noche, algo era distinto. Su cara no mostraba soberbia. No mostraba desprecio. No mostraba ese orgullo cruel que siempre llevaba puesto. No. Su cara mostraba pánico. Un pánico casi idéntico al de Andrés. ¿Qué pasa aquí? Preguntó, con una voz tan aguda que varios invitados se giraron. El hombre del traje la miró con molestia, como si su presencia complicara aún más las cosas. Esto no le incumbe, dijo él. Ella ignoró la frase y agarró a Andrés del brazo con fuerza. ¿Es por el dinero? Susurró, demasiado fuerte como para que pasara desapercibido. Mamá, cálmate, intentó él. Pero el cobrador se adelantó. Ah,
Así que usted también estaba al tanto de la situación. Ella palideció. No, yo solo sabía que Andrés estaba buscando una forma de resolverlo. Yo no. Ahórrese las excusas, interrumpió el hombre. Los dos sabían que la fecha límite era hoy. Los dos. Los dos. Mi respiración se detuvo un segundo. La mujer con la que siempre pensé que yo era el problema, la que decía que yo no le servía al futuro de Andrés, la que me humilló tantas veces en privado. Era la misma que ahora estaba involucrada en una deuda que tenía a su hijo agarrado por el cuello. Andrés la miró con desesperación. Mamá, no tenías que venir. Tenía que asegurarme de que lo resolvieras. Respondió ella, casi gritando. No podemos perderlo todo por culpa de una mala decisión tuya. Esa frase me atravesó. No estoy preocupada por ti. No vamos a arreglarlo juntos. No te apoyaré. Solo, no podemos perderlo todo. ¿Todo? ¿Todo qué? ¿El estatus? ¿La imagen? ¿La otra mujer? ¿Las apariencias? O tal vez las consecuencias legales. El jefe de Andrés intervino, rojo de furia. ¿Están diciendo que mi empleado tomó dinero de la empresa y lo jugó a una inversión ilegal? La madre intentó sonreír, temblando. No fue así, no exactamente. Si fue así, corrigió el hombre del traje, con una calma que daba miedo. El señor Andrés tomó una cantidad considerable con la promesa de devolverla duplicada. Pero la inversión, hizo una pausa, cruel y calculada, no salió como esperaba. Andrés se cubrió la cara con las manos. Dije que necesitaba tiempo. Tiempo, repitió el cobrador. Eso lo dicen todos. La mujer que acompañaba a Andrés, la refinada, la que no sabía que él era casado, dio 2 pasos atrás como si hubiera descubierto que estaba al lado de un criminal. Andrés, no puedo creer esto. Tú no te metas. Gritó su madre, perdiendo el control. Esto es asunto de familia. La joven la miró con una mezcla de repugnancia y miedo. Luego tomó su bolso y desapareció entre la gente sin mirar atrás. La caída de Andrés era oficial. Pero lo peor todavía estaba por llegar. El cobrador se acercó a Andrés, invadiendo su espacio, imponiéndose como alguien acostumbrado a obtener lo que quiere. Tienes 2 opciones, dijo. O pagas ahora, o nos vamos por la vía dura. El jefe intervino. Esto es un delito. Voy a llamar a seguridad. Llame a quien quiera, respondió el cobrador, sin perder la calma. Pero antes pregúntese qué pasará con el escándalo. ¿Le conviene tener prensa, policía, juicios y auditorías revisando cada centímetro de su empresa? El jefe se quedó en blanco. Porque sabía que tenía razón. El cobrador continuó. Lo más sencillo es que Andrés pague lo que debe. Hoy. Aquí. No tengo el dinero, susurró Andrés, derrotado. El cobrador ladeó la cabeza. Tu madre dijo que resolverían esto juntos. Ella tragó saliva. Yo no tengo tanto dinero. Pero ella sí. El cobrador me señaló con la barbilla. ¿No es dueña de un negocio? ¿No dijiste que tu esposa tenía ahorros? Mi cuerpo entero se tensó. No te atrevas, dije. Andrés cerró los ojos, hundido. Elena, ¿escucha? No, respondí. Su madre dio un paso hacia mí. ¿Tú podrías ayudarnos? Dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Tienes dinero guardado. Eres buena administrando.
No vas a dejar que mi hijo vaya a la cárcel, ¿verdad? Ese, mi hijo, sonó como un veneno. ¿Cómo dices? Pregunté, sin creer lo que escuchaba. Elena, por favor, insistió Andrés, con lágrimas que parecían más miedo que arrepentimiento. Es solo un préstamo. Te lo devolveré. Te lo juro. Por favor. Se acercó. Quiso agarrarme las manos. Yo retrocedí. Me estás pidiendo, dije entre dientes, que pague tu deuda con dinero mío, cuando hace una hora me dijiste que no querías que me vieran porque te avergüenzo. Silencio. Un silencio tan pesado que casi podía cortarse. Él tragó saliva. No quise decir eso. Si quisiste, lo interrumpí. Lo dijiste exactamente así. Me miró como un niño atrapado robando por primera vez. Pero él no era un niño. Era un hombre que había tomado decisiones. Decisiones que ahora quería que yo pagara. Si no pago, susurró él, me van a arruinar. Van a arruinar todo. No. Mi voz salió firme. Si no pagas, tú vas a caer. No, todo. Tú. Su madre perdió la compostura por completo. ¿Eres una desagradecida? Siempre lo fuiste. Mi hijo te dio una vida. Te dio su apellido. ¿Te dio su apellido? Reí con amargura. ¿Es eso lo que vale mi vida para ustedes? ¿Un apellido? Ella levantó la mano. Quise pensar que era para señalarme. Pero no. Quiso golpearme. En medio del salón. Frente a todos. Y ahí fue cuando el cobrador la detuvo antes de que hiciera el ridículo definitivo. Señora, cálmese, dijo él. Mejor no empeore las cosas. Ella retrocedió, temblando. Andrés intentó acercarse de nuevo. De desesperación. Si hubiera sido la Elena de antes, la que temblaba cuando Andrés levantaba un poco la voz, la que se esforzaba por no hacerlo quedar mal, la que aceptaba silencios, desprecios y frases disfrazadas de consejo, quizá habría cedido. Quizá habría pagado. Quizá habría salvado su reputación. Quizá habría intentado arreglar su error. Pero la Elena que estaba ahí, rodeada de gente mirando, con el ruido del salón evaporándose, con la verdad por fin expuesta, no era esa mujer. Ya no. Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. No voy a darte ni un euro. El silencio que siguió fue tan agresivo que podía sentirse en la piel. El cobrador entrecerró los ojos, como midiendo mis palabras. La madre de Andrés se llevó una mano al pecho, ofendida. ¿Y Andrés? Andrés se desmoronó. Elena, por favor, susurró, con un hilo de voz. Esta gente no está jugando. No estamos hablando de una multa. No estamos hablando de trabajo. Estoy hablando de, miró al cobrador, como si no pudiera decirlo, de que si no pago, no saldré de esta. No es mi problema, respondí, sin parpadear. La madre explotó. ¿Insensible? ¿Egoísta? Siempre fuiste así. ¿Siempre aprovechándote de mi hijo? Reí. Reí de verdad. Una risa corta, amarga, llena de una lucidez que me hizo sentir más viva que nunca. ¿Yo? ¿Aprovecharme de tu hijo? Di un paso hacia ella, mirándola directo a los ojos. ¿O tú quieres decir la mujer a la que le pedimos dinero ahora que todo se hundió? ¿A la que él escondió toda la noche para quedar como un hombre perfecto mientras salía con otra? ¿A la que ustedes llamaron vergüenza? ¿Esa mujer es la que ahora debe salvarlos?
Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Quizá porque, por primera vez, no encontró una frase venenosa lo suficientemente rápida. Andrés, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia mí. Lo siento, susurró. Sé que te lastimé. Sé que fui un imbécil. Pero esto es más grande que nosotros. No puedo, su voz se quebró, no puedo enfrentarme solo a esta gente. Esta gente, repetí, mirándolo. ¿La misma gente a la que robaste dinero? ¿La misma gente que pensabas pagar usando dinero que no te pertenecía? ¿O la misma gente que esperaba que yo cubriera tus decisiones porque tú no tuviste el valor de asumirlas? Él lloró. Sacudió la cabeza. Parecía un niño pidiendo ayuda después de quemar la casa entera. No quería meterte en esto. No me metiste, lo interrumpí. Me encontré contigo dentro porque intentabas arrastrarme. El cobrador resopló con impaciencia. Ya tuvieron su drama familiar. Ahora necesito una respuesta. Yo hablé antes que Andrés. No hay dinero. ¿Cómo que no? Preguntó él. Porque yo no voy a pagarlo. El cobrador ladeó la cabeza, como un predador evaluando el siguiente movimiento. Entonces, Andrés, dijo, cruzándose de brazos. Tendrás que venir conmigo. La madre gritó. No. No puedes llevártelo. Él no es un criminal. No puedes. Señora, respondió el cobrador, sin perder la calma. Hay consecuencias. Su hijo las conocía. Andrés entró en pánico real. Elena, susurró, temblando. No me dejes solo. Te lo ruego. Y ahí ocurrió algo que jamás pensé que pasaría. Algo que jamás habría imaginado. Vi en sus ojos una verdad brutal. Él nunca me amó. Nunca me valoró. Pero sí me necesitó. Me necesitó como muleta emocional, financiera y personal. Me necesitó como apoyo cuando tropezaba. Como excusa cuando fallaba. Como escudo cuando mentía. Nunca fui una esposa. Fui una herramienta útil. Y ahora que la herramienta decía no, su mundo se derrumbaba. Me quedé en silencio. Y lo vi. Vi a Andrés roto. Pequeño. Desesperado. Aterrorizado. Pero también vi algo que me hizo decidir. La culpa que intentaba ponerme encima. La misma culpa que me había perseguido durante años. La misma culpa que él sabía usar para dominarme. Elena, por favor, susurró. No me hagas esto. Ahí hablé yo. Sin gritar. Sin temblar. Sin llorar. Lo que te está pasando, dije, no lo estoy haciéndote yo. Lo hiciste tú. Tú robaste. Tú mentiste. Tú invertiste mal. Tú engañaste. Tú te avergonzaste de mí. Y tú quisiste que yo pagara por todo lo que rompiste. Su madre quiso intervenir, pero levanté la mano. Y tú, le dije. Tú también sabías algo. No sé cuánto, pero sabías lo suficiente como para venir aquí hoy, corriendo, intentando tapar lo que tu hijo arruinó. Me miraste siempre como si yo fuera menos. Y ahora que necesitas dinero, mágicamente me veo útil, ¿no? Ella apretó la mandíbula, con los ojos llenos de odio. Maldita seas. Eso ya lo dijiste antes, respondí. No funciona. El cobrador se cansó. Andrés. Es hora. Dos hombres más, que habían estado cerca del bar fingiendo ser invitados,
se acercaron. Los tres formaron un triángulo alrededor de él. Andrés cayó de rodillas. No. No. Elena, por favor. Haz algo. Diles que me darás el dinero. Hazlo por nosotros. Por nuestro matrimonio. Ahí me agaché, quedando a su altura. Lo miré fijo. Nuestro matrimonio, susurré, se rompió el día que tú te avergonzaste de mí delante del espejo. Elena. Y ese mismo día tú dejaste de ser mi responsabilidad. Me levanté. Di un paso atrás. Un paso que él entendió como una sentencia. Lo arrastraron hacia la salida mientras gritaba mi nombre. Mientras su madre chillaba como si le arrancaran el alma. Mientras los invitados murmuraban. Mientras el jefe llamaba a seguridad y luego temblaba al darse cuenta de que esto iba a explotarle en la prensa. Yo no lloré. No temblé. No me moví. Solo miré. Miré cómo por fin se llevaba la vida que había construido sin mí. Miré cómo por fin enfrentaba la consecuencia de sus actos. Miré cómo por fin dejaba de usarme como escudo. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí algo que casi había olvidado. Liberación. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte ocurrió 10 minutos después. Cuando el cobrador volvió hacia mí. Con una expresión inesperada en el rostro. Y lo que me dijo. Lo que reveló. Lo que confesó. Cambió el final de la historia por completo. Cuando se llevaron a Andrés hacia la salida, el salón entero quedó suspendido en un silencio extraño. No era el silencio incómodo de una fiesta arruinada. Era el silencio posterior a una explosión. De esos que dejan polvo en el aire y pedazos de algo roto que nadie se atreve a recoger. Su madre intentó perseguirlo, pero uno de los guardias privados del hotel la detuvo antes de que saliera corriendo detrás de los cobradores. Ella gritó, maldijo, me señaló como si yo fuera la responsable absoluta de la caída de su hijo. Tú lo dejaste solo. Eres una maldita. ¿Es tu culpa? Ni siquiera tuve que responder. El jefe de Andrés, avergonzado, agotado y completamente humillado por todo lo que había ocurrido en su propia fiesta, la apartó con un gesto seco. Basta, le dijo. Su hijo se buscó esto solo. Ella se quedó llorando, pero no por su hijo. Lloraba por la reputación, por el escándalo, por la pérdida. Sus lágrimas nunca fueron por amor. Eran por conveniencia. Yo me quedé de pie, en medio del salón, sintiendo algo extraño, calma. Esa calma que llega justo después de sobrevivir a un desastre. Es un silencio interno, profundo, que hace eco en el pecho. Fue en ese momento, con la música apagada, los invitados dispersándose y mi cuerpo aún procesando lo que había visto, cuando el cobrador regresó. No esperaba verlo de nuevo. No esperaba que tuviera algo más que decir. Pero ahí estaba. Caminando hacia mí con paso firme. Con una expresión que no era hostil. Pero tampoco amable. Era una expresión, seria. Evaluadora. Como si yo fuera una pieza importante que él recién había notado. Se detuvo a 1 metro de mí. Necesito hablar contigo, dijo. El jefe intentó intervenir. Con ella no tienes nada que hablar. El cobrador lo ignoró por completo. Es sobre Andrés, añadió. Eso hizo que mi estómago se retorciera. Pero asentí. Él hizo un gesto con la cabeza y caminamos hacia un rincón más apartado, lejos de oídos curiosos. No te voy a hacer daño, dijo primero, como si hubiera leído mi tensión al instante.
Si quisiera, ya lo habría hecho. No sé si eso me tranquilizó, o me preocupó más. ¿Qué quieres? Pregunté, manteniendo la mirada firme. Él suspiró. Un suspiro que cargaba años de experiencias, tal vez miles de escenas similares. Solo decirte algo que tu marido jamás habría tenido el valor de decirte, empezó. Algo que mereces saber. Mi corazón latió fuerte. Andrés hizo una pausa. Andrés no se metió en esa deuda solo. ¿Cómo que no? El cobrador entornó los ojos. Tu suegra lo empujó. ¿Qué? Ella, repitió con claridad. Fue ella quien le metió en la cabeza que él debía subir de nivel, invertir, probar su valor. Fue ella quien lo presionó para que tomara dinero que no era suyo. Sentí como un frío enorme me subía por la columna. Lo manipuló, continuó él. Lo hizo sentir como un inútil si no lo hacía. Lo convenció de que, si no apostaba a lo grande, nunca sería nadie. Tragué saliva. No porque creyera que Andrés era inocente. No porque quisiera defenderlo. Sino porque, sí tenía sentido. Dolorosamente sentido. La madre de Andrés siempre lo controló. Siempre lo manejó como un títere. Siempre le exigió ser el hombre que ella había decidido que debía ser. Nunca el que él realmente era. Él aceptó por presión, añadió el cobrador. Pero el error fue suyo. Nadie obligó a tu marido a robar. Nadie le puso un arma en la cabeza. Lo hizo porque tenía miedo. Miedo de fallarle a ella. Miedo de no encajar. Y miedo de mostrarse débil. Suspiró largo. Y lo peor, agregó, es que aún en el fondo, él pensó que tú lo ibas a salvar. Esa frase me desgarró de una forma que no esperaba. No porque quisiera salvarlo, sino porque comprendí el patrón. Andrés siempre había creído que yo estaba ahí para sostenerlo, incluso cuando él me destruía. El cobrador metió las manos en los bolsillos y se acercó medio paso. Quiero que entiendas algo, dijo, mirándome a los ojos. Esto no fue tu culpa. Lo sé. No, insistió. No lo sabes. Todavía tienes esa mirada, la de la gente que ha sido culpabilizada tanto tiempo que ya no distingue la verdad. Me quedé inmóvil. Te lo digo yo, añadió. Él no cayó por ti. Él cayó por él mismo. Y por ella. ¿Y ahora qué pasará con él? Pregunté, casi sin aire. El cobrador alzó un hombro. Lo llevaremos a donde podamos hablar con él en privado. Nada extremo, si se comporta. Pero tendrá que pagar de una forma u otra. A lo mejor con trabajo. A lo mejor con tiempo. A lo mejor con silencio. Esa última palabra me heló. ¿Y tú? Pregunté con cautela. ¿Por qué me cuentas esto? Por primera vez, su expresión cambió. No fue hostilidad. No fue amenaza. Fue respeto. Porque lo enfrentaste, respondió. Porque tu marido te humilló, te mintió y te usó, y aún así tuviste la fuerza de decir no. Se inclinó ligeramente hacia mí. No muchas personas lo hacen. La mayoría ceden. La mayoría paga. La mayoría se sacrifica por alguien que nunca las elegiría a ellas. Me quedé en silencio. Él se enderezó. Lo siento por lo que viviste esta noche. Pero que lo sepas, no eres la villana. Tampoco la víctima. Eres la única que tuvo el valor de ponerle un final a una cadena de decisiones podridas.
Y entonces añadió algo que jamás pensé que escucharía. Tu marido tuvo suerte de tenerte. No lo parecía. Precisamente por eso. La gente como él nunca valora lo que no entiende. Me quedé sin palabras. Después de unos segundos, él dio un paso atrás. Cuídate, dijo. No vuelvas a dejar que nadie te hable como él te habló hoy. Nunca más. Y se fue. Desapareció por la misma puerta por donde se llevaron a Andrés. Me quedé sola en el salón vacío. Las luces ya estaban apagándose. La música se había detenido hacía rato. La gente se había ido, llevándose consigo chismes, rumores y fragmentos rotos de una historia que nunca fue mía del todo. Tomé mi bolso. Respiré hondo. Y caminé hacia la salida. Cada paso era un cierre. Ya no más. Hasta aquí.